nunca se ha tenido ninguna respuesta de que sí, que era algo muy interesante, que había que hacer, que era necesario, igual que se solicitó pues, desde el CIM Lorena ahora en las jornadas en junio sobre la violencia de la mujer, pero formalizar, claro, nunca se llega a formalizar nada en todos estos años. Desde el año 2007 ya estaba el proyecto en marcha de la creación de un punto de encuentro familiar. Se hizo el edificio, pero no se hizo el punto de encuentro. Esto hace 14 años, que se inició. Hace 12 se terminó la obra y se inauguró. La mancomunidad Conso Frieiras se recomendó que en mi situación tuviese que desplazarme, lo pone ahí, se recomienda un punto de encuentro para el intercambio de la menor. A pesar de la gran necesidad que había de hacer esto, y más que demostrado quedó posteriormente que era muy necesario esto para evitar lo que sucedió posteriormente en mi caso personal y en el de muchas personas, a pesar de eso, los juzgados no lo determinan porque no hay un punto de encuentro en Merín. Si una niña y unos padres tienen que ir 2 tardes a la semana a Orense, ir y volver, en mi caso personal, y el fin de semana, ir y volver también, ir el sábado, volver, y marchar el domingo y volver, son 8 horas mínimo, porque tienes que aparcar para ir a hacer Semillo Ferreiro, bajar. Mínimo son 8 horas. Como en mi caso, hay muchos más. Gente que ha firmado estos días ha venido expreso a firmar. Y yo de varios sé su situación, y de varias sé su situación personal, de incluso tener que entregar a sus hijos, estando su padre o su madre en unas condiciones totalmente inadecuadas. De hecho, hay gente que ha venido a firmar ayer y antes de ayer, que estaba convencida que el edificio está reformado en 2008, al igual que yo lo estaba convencido que era un punto de encuentro. Hasta que cuando yo vi esa necesidad, me lo pregunté a la asociación y me dijo, no, en Merín no se dispone de punto de encuentro. Pero entonces, ¿qué hay en ese edificio que se subvencionó, se reformó, que iba a ser un punto de encuentro? Y claro, no, una parte de